Bienvenidos a este en vivo, soy Katherine Buiza, entrevistadora de Conversando hacia el éxito, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos. Hoy nos encontramos con Marco Antonio Vázquez, experto en manejo y gestión de crisis con más de 20 años de experiencia dentro del área de relaciones públicas y comunicación corporativa. Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación, Marco. Pues muchísimas gracias, Katherine, a todo el equipo por esta gentil invitación. La verdad es que hablar de relaciones públicas para emprendimientos, para empresas, para pymes, vaya, yo creo que es algo que va a enriquecer muchísimo, sobre todo a aquellos que no tienen idea de la importancia que hoy día tiene la comunicación corporativa dentro de cualquier proyecto, sin importar si es un pequeño negocio o es una gran empresa. De acuerdo, esta entrevista como tal ayudará a que los emprendimientos conozcan más sobre la implementación de las relaciones públicas para lograr construir relaciones sólidas a largo plazo. Esperemos que les guste. Antes de comenzar con esta entrevista, ¿podrías presentarte a los espectadores, por favor? Claro que sí, mi nombre es Marco Antonio Vázquez. Yo me dedico básicamente a resolver retos y desafíos en temas de comunicación corporativa, relaciones públicas y pues lo más importante que nuestra agencia se dedica a atender son justamente la gestión y manejo de crisis de reputación, imagen, prestigio. Y bueno, en esto pues yo ya tengo 22 años de trabajar, 17 años dedicado a la gestión de crisis de reputación. Y bueno, actualmente pues soy director general de la agencia de relaciones públicas Gralix Consulting, con sede en Ciudad de México, que es donde yo me ubico. Y pues vaya, como cualquier empresa que aspira a tener una reputación, pues creemos que es un camino que iniciamos hace 22 años, que seguimos adaptándonos a estos nuevos tiempos y claro, en el futuro esperamos ser un gran referente como una agencia especializada, sobre todo en temas de gestión de crisis, de comunicación, de relaciones públicas, en los sectores donde mayor experiencia tenemos, que es el sector industrial y de servicios. De acuerdo, vemos que eres especialista, como tal lo dices, en el manejo y gestión de crisis de diversas empresas especializadas en el sector industrial y de servicios. ¿Cómo decides enfocarte a ello? Mira, yo creo que todo inicia a partir de que yo mismo estuve en crisis, ¿no? Eh, Vaya, yo creo que me di cuenta que un día, y es una breve historia, yo pues no tenía proyectos, estaba sin dinero, tenía muchas deudas económicas y vaya, toda una serie de problemas, ¿no? Problemas personales, obviamente de pareja, entre muchos otros. Y un día pues todos mis temores se hicieron realidad, algo que muchísimos emprendedores, muchísima gente nos da miedo, justamente eso, que nos vaya mal, que nos quedemos sin dinero, que nos quedemos sin casa, que nos quedemos sin tantas cosas. Y eso a mí particularmente me afectó muchísimo hasta que un día decidí ya pues confrontar el problema porque en realidad yo tenía muchísimos conflictos, pero ahí fue donde me di cuenta que soy muy buen negociador. De hecho, yo tenía deudas pues de aproximadamente unos $45,000 aproximadamente y era muy difícil. Entonces fue que confronté el problema, decidí hablar con las personas con las que yo tenía deudas y negocié. Y entonces esta experiencia me sirvió para que un día, escuchando en un networking que asistí, una persona que tenía un problema con su empresa y al escucharlo dije, creo que te estás ahogando en un vaso con agua, porque tu problema es muy sencillo de realizar. Entonces le ofrecí mis servicios, le dije, oye, yo te puedo ayudar con esto. Y me dijo, pero ¿tú quién eres o a qué te dedicas? Le dije, yo, mira, yo trabajo en temas de relaciones públicas y creo que te puedo ayudar con esto. Simple, si te resuelvo el problema, me pagas. Y si no, sencillamente, pues no me pagas. Y así fue. Y entonces le ayudé a resolver el problema y entonces me percaté que esta actividad de gestionar una crisis, pues me era benéfico en función de la propia experiencia que yo ya traía y fue cuando dije, creo que a esto me puedo dedicar
y han pasado 17 años y he atendido pues prácticamente crisis de todo tipo, desde asesinatos, desde suicidios, desde explosiones, desde juicios, de tener que ir a lidiar con abogados afectados. Vaya, una cantidad impresionante de casos que he tenido oportunidad de gestionar, cada uno con sus propias características, pero también el atender crisis no solamente es llegar y negociar. Aquí hay que ser empáticos con las víctimas, aquí hay que ser persuasivos en la comunicación que va a emitir uno. Y entonces, adquirí nuevos conocimientos, por ejemplo, en la comunicación institucional, la comunicación protocolaria, la comunicación diplomática, la comunicación verbal y no verbal, la comunicación, bueno, la imagen pública, los asuntos públicos y todo esto que la comunicación en sí es una rama muy grande, es una ciencia muy grande que tiene diversas especialidades y yo he adquirido esos conocimientos a base de prueba y error, porque también debo de reconocer que mis primeros años gestionando crisis sí me salieron bien unas, otras se me salieron de control, pero afortunadamente, pues bueno, la experiencia te hace ser más cuidadoso en muchos aspectos y hoy día, bueno, pues creo que cuento ya con la experiencia suficiente y de hecho en nuestra agencia tenemos dos términos que nosotros mismos creamos, uno que es el SO y otro el MCP. ¿Qué significan? El SO son los santos óleos de los enfermos. Esto ocurre mucho en las empresas cuando ya su crisis pasó, ya les afectó y están a punto de irse a la quiebra o a un paro técnico o una huelga. Pueden ocurrir muchas cosas, pero nosotros creamos estos términos justamente porque es una etapa muy difícil para las compañías, para las empresas, para los emprendimientos también, y que bueno, les ayudamos justamente a sobrellevar esta última etapa y cuando no se logra nada, pasamos al MCP, que es la misa de cuerpo presente. Lo llamamos así porque es la última comunicación que damos y lo hemos aplicado 4 veces en México, donde hemos tenido que dar o concluir un tormentoso proceso en una compañía y finalmente esta compañía se cierra. Entonces, gracias a todas estas experiencias que hemos tenido, pues hoy puedo compartir esos conocimientos y creo que lo importante de dedicarme a esto es porque me di cuenta que me encantan los problemas y creo que puedo resolverlos. Como tal lo dice, es una función en base a las experiencias, todo lo que se ha vivido y como dice, la base de la crisis es lo que te puede motivar a mejorar o también te puede derrumbar, dependiendo de cómo lo veas, de qué forma quieres sobrellevarlo, todo eso. Así es, mira, hay que entender una cosa, las crisis se caracterizan por estar fuera de control. No es algo que puedas controlar, no es algo que puedas decir, no, no hablen de mí esto, no digan esto, vaya, una crisis es sencillamente está fuera de control y hay que saber cómo atenderla, cómo gestionarla. Y esto no solamente, bueno, me he topado con muchísimas empresas donde los abogados son los que llevan la comunicación. Y esto a veces es un problema porque los propios abogados son los que detonan una crisis de reputación corporativa, cuando a lo mejor el problema se pudo haber resuelto en los mejores términos. Pero vaya, hay que tener tacto, hay que saber identificar cuándo estás en una precrisis y cuándo ya estás en una crisis. Entonces, esto es algo importante y sobre todo para aquellos emprendedores que, aunque pareciera que no requieren la comunicación, en verdad, siempre lo he dicho, los emprendimientos, las pymes, son las que más tienen que trabajar en sus relaciones públicas. Eso es algo fundamental y bueno, les podemos dar consejos de cómo crear relaciones públicas para que su comunicación sea efectiva. De acuerdo, continuando, en tu cuenta de LinkedIn mencionas que las relaciones públicas no son solo un departamento dedicado a medios y eventos. Estas construyen confianza y reputación. ¿Cómo es que las relaciones públicas ayudan a generar esto y de qué forma esta herramienta comunicativa puede ser útil a largo tiempo?
Mira, para los que trabajamos la comunicación, primero decirles que las relaciones públicas tienen una función fundamental: construir puentes de comunicación y entendimiento con nichos, con audiencias, con clientes, vaya, con todo lo relacionado al negocio. Puede haber, desafortunadamente, también la percepción que se tiene de las relaciones públicas. Tú buscas un empleo de relaciones públicas y te aparece telemarketing, ¿no? Porque pues estás haciendo relaciones públicas. Y eso es hasta cierto punto correcto, pero no lo es del todo. Cuando tú quieres realmente construir relaciones de largo plazo, que ese es el objetivo de las relaciones públicas, pues no necesitas vender, porque construir más allá de eventos, porque también ese es otro de los errores que nos perciben a los publirelacionistas, que solamente hacemos conferencias de prensa, que hacemos eventos, pero es lo menos que hacemos. ¿Por qué? Porque una conferencia de prensa no es diario, salvo que trabajes en alguna dependencia donde hay un servidor público, como en mi país, que todos los días el presidente da su mañanera, ¿no? Ahí sí necesitas un equipo, pero en el sector privado es difícil tener conferencias por tanto tiempo. Entonces, no solamente hacemos eventos. Y hablando ya específicamente de cómo las relaciones públicas te pueden ayudar a crear relaciones de largo plazo, pues justamente eso. Cuando tú quieres comunicar algo de tu empresa, de tu proyecto, en realidad no lo comunicas, sino lo vendes. Los publirelacionistas nos dedicamos a vender, sí, pero no en el sector de ventas, no temas económicos. Lo que hacemos es vender propuestas, proyectos, alianzas, convenios. Vaya, son diversas las maneras en que podemos ver las relaciones públicas. Y, por ejemplo, un emprendedor que dice, ¿cómo le hago para financiarme, por ejemplo, mi proyecto? Pues desarrolla una estrategia de comunicación y tiende esos puentes a diferentes nichos y diles, oye, tengo un proyecto y se caracteriza por esto, te puede ayudar a resolver esto, y habrá gente que no te capte el mensaje, pero habrá otras que sí. Pero lo que estás haciendo es eso, construir puentes de comunicación. A veces pensamos que si tenemos, por ejemplo, una persona, la competencia, ¿no? A veces pensamos que no podemos trabajar juntos. Y yo siempre he dicho, si tu enemigo o tu rival te puede ayudar, aprovéchalo, porque justamente las relaciones públicas trabajan en todos los ámbitos, con tu competencia, a veces hasta con tus propios proveedores. Puedes crear relaciones muy importantes y que ellas mismas te proyectan hacia otros caminos, porque cuando construyes puentes sólidos de comunicación y entendimiento, fluye la comunicación muy fácil y eso te ayuda a construir relaciones de muy largo plazo. Pero eso se llama construir puentes de comunicación. Como tal lo menciona, estos tipos de puentes de comunicación usualmente son los que generan la confianza también con los clientes, saber que puedes llegar a algún lado con ellos y efectivamente poder seguir ayudándolos, apoyándolos también. Como tal, aparte de que se dedica usted a las relaciones públicas dentro de las empresas e instituciones, también ofrece este servicio a los personajes públicos y actores políticos. ¿De qué manera esta área de comunicación también resulta beneficiosa para la marca personal de las personas? Bueno, como lo comenté en un inicio, ni todo es crisis, ni todo son relaciones públicas. Hay aspectos muy importantes dentro de la propia comunicación, y lo mencioné hace un instante, donde comentaba que trabajar la imagen pública, no solamente en lo estético, en cómo te vistes, cómo tu postura, no, también hay que ver la oratoria. Un líder, un político, un personaje, un artista, usualmente sabemos que hay personajes muy extremos, ¿no? Como hay políticos que destacan porque son muy ruidosos, muy se pegan en todos lados y eso les genera protagonismo, porque su oratoria es la agresión. Así también hay artistas donde, como ellos viven del espectáculo, pues necesitan medios. Y algunos, bueno, en México
pues tenemos la mata donde nacen muchos artistas, empresas muy grandes ya con una historia, pero donde yo he visto que hay muchísimos artistas que cuando ya empiezan a pagarse, empiezan con situaciones comprometedoras. ¿Por qué? Porque necesitan los medios. Entonces, eso también hay que cuidarlo mucho en temas de imagen pública, sin importar las características. Hay que recordar que un político se vuelve un personaje, no necesariamente caracterizado, pero es un personaje ya sea por su, obviamente, la personalidad, por su oratoria, por la forma en que viste, por cómo se dirige. Y aquí te voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo conocemos, Barack Obama. Barack Obama la forma en que caminaba, la forma en que se paraba, la forma en que hablaba, es porque ha tenido un entrenamiento en medios, donde ha cuidado la oratoria, donde sabe, y esto es algo importante, sobre todo cuando hablamos de personajes públicos o políticos, les ayudamos en temas, por ejemplo, de cómo manejar su comunicación institucional, cómo también hay que ser protocolarios y diplomáticos. Recordemos que cuando un político anda en campaña, en México particularmente, que es donde yo puedo hablar, usualmente cuando andan en campaña son los más humanos, son los que más comprenden los problemas, son los que más entienden, son los que, mira, sí, pero si llego yo voy a hacer aquí, allá, esto y lo otro. Pero a veces se nos olvida que solamente estamos ahí porque queremos hacer eso, ¿no? Porque queremos llegar a un puesto, un cargo público. Sin embargo, las personas que realmente se ocupan en su imagen, hay que trabajar temas, por ejemplo, de asuntos públicos. Si vas a prometer, por ejemplo, que todo mundo tenga agua potable, pues debes de entender el problema. Debes de comprender si está dentro del margen de acción de lo que tú conllevas o no, porque si no, entonces solamente estás hablando y estás generando falsas expectativas y es ahí donde pierde uno credibilidad, porque los ciudadanos estamos cansados de puras promesas. Entonces, a estos personajes les ayudamos justamente a entender y comprender su entorno desde el ámbito de la comunicación, de cómo la imagen pública, cómo entender los asuntos públicos, cómo la comunicación política a través del pitch de venta, porque eso es lo que hacen, vender su imagen, nos puede ayudar a mejorar su posicionamiento. También hay que entender otros aspectos importantes como lo es la comunicación no verbal, aquella que no se dice pero se interpreta. Que, por ejemplo, en México es común y algunos políticos desafortunadamente han sido señalados como presuntos violadores, acosadores, ¿no? Y entonces la gente percibe y cada uno se está creando una idea en su mente y dice, este es bueno o este es malo. Entonces, dentro de la comunicación no verbal, es lo que nosotros como especialistas en comunicación trabajamos para posteriormente también les ayudamos en su lenguaje corporal, en la postura, en los microgestos, porque también recordemos que en política generalmente se dan muchas confrontaciones, ya sea entre rivales, entre fanáticos de un partido u otro. Entonces lo que hacemos es ayudarles a comprender su entorno y cómo deben ser protocolarios y cómo deben de saber responder ante posibles agresiones verbales, no físicas. Pero todo eso a través de la comunicación. Y esa es la forma en que nosotros ayudamos a personajes públicos o políticos dentro de la comunicación y la construcción de relaciones públicas. Como tal, es todo un método de proceso, así como lo dicen en el tema de los presidentes, de qué es lo que buscan. Le buscan más que nada la ayuda de lo que son las relaciones públicas, o sea, de llegar a los clientes o llegar a las personas para que así puedan ser más convincentes, aunque netamente no tengan conocimientos, pero igual se trata de llegar lo más posible a todos ellos. Mira, o sea, llegar sí. Desafortunadamente también es como que un servicio que ya no lo vuelven a pedir, ¿no? Porque ya llegaron. Ese es un problema. Pero hay políticos con los que hemos trabajado que le hemos dado seguimiento a todo. Por los cargos que son de presidente municipal, alcalde o
cual sea, generalmente, pues vaya, es un perfil todavía bajo, aunque es una autoridad, pero ya cambia totalmente cuando es un gobernador de alguna región en específico, porque su actividad se incrementa, porque ya tiene una presencia donde ya hay toda una infraestructura de comunicación. Y es ahí donde también hay que ayudarles muchísimo, sobre todo en cómo manejar una crisis, porque hay que recordar que todas las regiones, sin importar qué país sea, hay pobreza, hay falta de servicios, hay inseguridad y hay muchos temas que sin duda son reclamos de la sociedad. Y cuando una persona, un político, va y se para frente a determinado grupo de personas, siempre va a haber un reclamo. Y hay que saber responder, hay que saber escuchar, hay que saber comprender qué mensaje estoy recibiendo y qué mensaje voy a comunicar sin herir susceptibilidades, sin que consideren que les estoy generando ahí una idea muy vaga. Vaya, o sea, con hechos, y para eso, pues obviamente se requiere un equipo de personas que vas a ir a tal comunidad, sí, pues entiende el entorno. Eso se llama asuntos públicos. Saber qué le pasa a esta comunidad y cuál va a ser el principal reclamo que te van a hacer a ti, autoridad. Entonces hay que ir preparado y todo esto es un trabajo de investigación. No es nada más ir y pararse y habla bonito. No, es todo un trabajo, sobre todo para la autoridad que le preocupa y le ocupa su reputación, porque como comprenderás, no solamente es el mensaje que se da, sino todo lo que tienes que preparar para cuando un político, cuando un personaje con estas características va y se para frente a un grupo de personas que seguramente le van a hacer un reclamo. Entonces, hay que investigar, hay que prepararse, hay que preparar el pitch, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Yo no puedo hablar lo mismo en una comunidad que en otra porque las necesidades, los conflictos son distintos, pero esencialmente hay que trabajar muchísimo la comunicación. Es importante como tal, como lo dice, la comunicación es la base de todo, poder llegar a más. De por sí, cuando una empresa pasa por alguna situación de crisis, se busca la manera más rápida de solucionar el inconveniente por el que está atravesando. Sin embargo, un inconveniente es que la mayoría de las empresas, luego de salir de aquella situación, pierden, como tal lo dice, la confianza de sus clientes o el interés. Ante ello, ¿de qué manera una empresa puede recuperar su reputación, justo hablando de eso, luego de que ésta se haya visto perjudicada? Bueno, son varios factores que intervienen. El primero de ellos, yo diría que cuando una empresa, sin importar el tamaño, puede ser una pyme, puede ser una gran corporación, enfrenta una crisis, reitero, hay que identificar si realmente está en una crisis o en una precrisis. O, para entenderlo mejor, sigue siendo un problema interno y que todavía se puede resolver de forma interna, o la crisis es cuando ya hay un tercero, llámese una autoridad, llámese un abogado, llámese un medio de comunicación, o sencillamente alguien ya posteó en su Facebook, en su Twitter, LinkedIn, donde sea, y está haciendo una denuncia y ya te está señalando. Eso ya es una crisis, ¿no? Cuando dices, oye, pero ¿por qué se salió la información? Entonces, sí, cierto es que una empresa pierde credibilidad y no estoy muy seguro si fue en su país, en Perú, donde una marca muy conocida como lo es KFC, donde una persona que se dedica a la construcción entró a este establecimiento y le Perfecto. negaron el servicio, ¿no? Entonces, eso genera reputación, y buena o mala, pero obviamente este tipo de situaciones se le llama crisis, sí, porque realmente intervino la autoridad. De hecho, cancelaron o suspendieron la operación de este espacio. Pero a niveles ya de corporativos, como lo es esta marca mundial, pues realmente no les representa mucho. ¿Por qué? Porque vaya, hay que entender dos cosas. Esta marca tiene procesos. Te dice cómo se fríe el pollo, te dice cómo debe de estar de limpio el lugar, etcétera. Pero hay que entender que somos seres humanos y somos emocionales. A lo mejor la gerente estaba de malas ese día y los empleados de igual forma estaban enojados porque a lo mejor la comunicación que fluye en este espacio no era la adecuada,
y terminó afectando a una persona, a un usuario, a un consumidor final. Entonces, es ahí donde vienen esos problemas y esos conflictos. Ahora bien, asumiendo que ya hay una crisis como lo que ocurrió con esta persona, que te cerraron el lugar, que la autoridad te multó, que ya no puedes operar, entre otras cosas, hay que trabajar en reconstruir y recuperar ya no solo la reputación, la credibilidad. Para una marca como estas, tan grande, bueno, pues a lo mejor te reitero, no afecta porque no es lo mismo, no es el mismo servicio que inclusive en alguna otra ciudad del Perú. Pero ¿qué pasa si es una pyme? Que solamente tiene un establecimiento ahí para que veas si afecta de sobremanera. Y siempre he recomendado a las pymes que trabajen su comunicación, sin importar si es un proyecto de emprendimiento, pero que ya está operando, siempre les recomiendo que trabajen la comunicación y la escucha activa. Porque si no escuchas a tus clientes, hoy recordemos que vivimos la era digital, la era de la viralización, la era de la inmediatez. Y si una persona no está satisfecha con tu servicio, con tu producto, lo más seguro es que puede escribir una reseña de lo bueno que la pasó, de lo mal que la pasó, o de lo efectivo o lo mediocre que puede ser un producto o un servicio. Entonces, trabajar en recuperar la reputación es una labor titánica. Yo que he tratado estos temas, nos ha llevado entre 5 a 10 años recuperar la reputación de una empresa. Imagínate, 5 a 10 años con un plan específico de comunicación. Porque si ahora una empresa tiene un conflicto y te crean haters, y te voy a hablar de un caso muy específico. En México hay una empresa mexicana, obviamente, que tiene hoteles, que tiene parques acuáticos y que probablemente lo conozcan, que se llama Xcaret, que se encuentra en la península Maya. Ellos, por ejemplo, tenían todo, reconocimientos, distinciones, acreditaciones nacionales, internacionales, empresa socialmente responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bastó un error de un empleado por no poner un filtro en los extractores para purificar el agua y un pequeño murió ahogado porque fue sustraído por estos filtros. Y fallece este pequeño dentro del parque acuático y se vuelve viral a partir del momento en que el padre del pequeño publica en su Twitter que no le quieren entregar el cuerpo hasta que no firme el perdón a la empresa. Y eso ocurrió un 27 de marzo y el tweet se generó el día 30. Entonces el problema, pues obviamente, se hizo viral a nivel nacional e internacional y entonces la mala gestión de la crisis llevó a la empresa a responder 3 días después de esta situación. Y esto a su vez genera los hashtags, ¿no? De justicia para el pequeño Leo, creo que se llamaba. En fin, una cantidad estratosférica de comentarios, señalamientos, desacreditaciones, etcétera, nacionales e internacionales. Y luego, el pasado mes de febrero, una balacera en un hotel dentro del mismo grupo de Xcaret. Menos de un año tienes ya 2 conflictos y este último fueron a acribillar a una persona en esta región, un canadiense. Entonces, si vuelve a ocurrir un tercer caso, pues seguramente su reputación se va a ir, pero a niveles de basura. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer una labor titánica porque ahora no importa lo que hagas, ya tienes un grupo de personas que te señalan. Imagínate que recibieran un premio por, no sé, mejores prácticas. No va a faltar, sí, de a cómo los premios, Xcaret, corrupto, bla, 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 y se llena. ¿Qué quiere decir esto? Que tu reputación te va a tomar tiempo en recuperarla porque tienes ya 2 casos, en este caso de esta empresa.
Y el mal manejo de una crisis te puede destruir a pesar de los esfuerzos que quieras hacer. Por eso hay que trabajar. Cuando una empresa ha sido víctima de una crisis, trabajar en recuperar la confianza toma muchísimo tiempo aunado al costo, que no hemos hablado de eso, pero créeme, son muy costosas las crisis de reputación. Como tal, justamente hablando del tema de la pérdida de reputación y de reconocimiento también de las empresas, se puede dar también por parte de los consumidores, que es justamente lo que estamos hablando de todos los accidentes que ha pasado y cómo genera el tema de crisis. Pero también puede pasar que los propios trabajadores pierdan la confianza de las empresas en las que trabajan. Ello origina que se cree una mala reputación o percepción alrededor de la marca. Ante este caso de crisis, ya que es una crisis interna, ¿cómo se podría manejar esta situación? Bueno, mencioné que la escucha activa es muy importante, porque la escucha te puede ayudar a ahorrar miles de dólares. Si una empresa, te voy a hablar del caso de un hotel donde hubo un tema de acoso sexual, donde al final, después de 3 años, lograron un acuerdo. Costoso, como no tienes una idea. Pero la persona, la agredida, la ofendida, ya no continuó trabajando. Y decía el dueño de la empresa, bueno, ya la libramos, ahora hay que continuar, ¿no? Le dije, no, espérame. ¿Qué va a pasar con las otras empleadas? ¿Qué percepción tienen ahora de a ti como dueño sobre su seguridad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer cambios radicales. Primero, ya no tienes que estar aquí. A un dueño de un hotel. ¿Por qué? Porque eso hay que trabajarlo muchísimo. A veces las pequeñas empresas son las que más problemas de este tipo tienen porque pues el dueño es quien manda. Pero cuando han tenido una crisis y luego la percepción de los propios colaboradores de ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Realmente estoy seguro? ¿Tengo garantías de que mi trabajo va a ser respetado, mi integridad física, mi persona, mi vaya, o sea, el hecho de que te sientas seguro en un ambiente de trabajo, pues obviamente genera muchísimas dudas. Ya no solamente es el problema que viviste, ahora es con todos los colaboradores. Y a veces cuando se toman malas decisiones viene la comunicación no verbal. Esos chismes que no llegan a la dirección, pero que todo mundo los conoce. Todo recorre igualmente. Sí, 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 oye, dicen por ahí que esto y que nos van a correr. Por eso reitero, la escucha activa siempre te va a ayudar a cuidar muchísimo lo más prestigiado que tiene una persona, una empresa, la credibilidad. Por eso la escucha activa es necesaria sin importar el tamaño de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento. Siempre escucha, no solamente a tus colaboradores, a tus clientes, a todos, hay que escucharlos. Como tal, lo dice justamente mencionando, se crea esa incertidumbre de qué es lo que puede pasar cuando sucede en una crisis interna. Y se tiene, como le dice, habla de boca en boca, de que se queda en ese punto de que no se sabe lo que puede pasar. Así como dice, pueden ser despedidos o puede que no, o pueden pasar cosas buenas o cosas malas. Es como tal una situación que se tiene que arreglar mediante la comunicación. Sí, mira, si uno realmente quiere trabajar la comunicación, debe entender que las relaciones públicas son la respuesta. De nada sirve tener un manual de comunicación si no lo aplicas. De nada sirve, bueno, sobre todo en pymes se presenta mucho el caso de que la comunicación de la dirección hacia los operarios baja, pero también como sube. A veces ni siquiera sube. O existen personas que filtran la información y le reportan a los superiores que todo está bien, cuando todo está mal. Y para que te puedas dar una idea en dónde hay problemas de comunicación, yo siempre lo identifico, cuando tienen mucha rotación de personal.
porque después de varios estudios que hemos realizado, nos damos cuenta que las empresas que tienen rotación constante de personal es porque no tienen un plan de comunicación, o a lo mejor en lugar de gerentes tienen capataces y la gente por eso no dura. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer. También la dirección debe comprender que ellos deben de quitarse hacer un lado ese escritorio que les da ese mini poder e involucrarse con sus colaboradores y preguntar, oye, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué podemos hacer para que pues, te sientas a gusto? Vaya, o sea, ser un poco más empáticos, más humanos. Se nos olvida eso y a veces los propios emprendedores, los que ya tienen un negocio, pensamos que ya nadie es digno de entablar una charla con nosotros por simplemente ser el dueño, ¿no? O el emprendedor, pero no, hay que escuchar qué está pasando con nuestros colaboradores, cómo se sienten, qué están haciendo, si las condiciones son las adecuadas, si los equipos, porque también hay que entender que hay que capacitarlos, hay que entrenarlos, hay que formarlos, para que entonces se sientan a gusto y te puedan durar, porque si no, entonces vas a tener rotación, la escucha activa no existe, la comunicación interna es mala o sencillamente también no existe, y eso te genera muchos problemas. Y mira, te voy a dar un dato. 433 millones de pesos mexicanos, que vendrían siendo poco más de 50 millones de dólares. Es lo que anualmente les cuesta a las pymes pagar por no implementar la comunicación en sus empresas. Y de aquí te estoy hablando de casos de juicios laborales, casos de acoso laboral, sexual, accidentes, problemas con sus stakeholders o con todos los que están involucrados en el negocio. Vaya, hasta con los propios socios se llegan a tener problemas por no tener un plan de comunicación. Como te darás cuenta, la comunicación es esencial para todo, donde no solamente son eventos ni conferencias de prensa ni nada. O sea, la comunicación es holística y por ende las relaciones públicas lo son todo, porque vemos temas internos, porque vemos temas externos, porque nos involucramos con las direcciones, con los diferentes departamentos, para entender cómo estamos comunicando y qué percepción tiene el público, qué percepción tienen nuestros colaboradores, qué percepción tienen nuestros proveedores o stakeholders, qué percepción tiene nuestro auditorio, qué percepción tienen nuestros prospectos. Vaya, la comunicación lo es todo y esa es la importancia justamente de las relaciones públicas, de trabajar la comunicación interna, la comunicación institucional, comercial y finalmente la exponencial. Como tal, es todo el tema de comunicación. Se gasta básicamente un montón de dinero porque no se implementa ese tipo de comunicación o ese plan de comunicación como tal lo menciona. Así igualmente, hablando acerca de empresas, hay marcas que son muy reconocidas como Coca-Cola, Volkswagen, Adidas, que han pasado por alguna situación de crisis que han afectado como tal su imagen ante las personas en algún momento de lo que ha sido todo su recorrido de vida. Pese a esto, se ha sabido manejar la situación exitosamente, muy aparte de las otras situaciones que no se pueden manejar. ¿Qué casos de marcas reconocidas aprecias como las más acertadas ante el manejo de estas crisis y qué se podrían aprender pequeños emprendimientos de esas situaciones? Mira, yo te voy a hablar de que cuando una crisis es gestionada correctamente, generalmente nadie se entera. Sí, es cierto que empresas como las que mencionas, Coca-Cola, Volkswagen, Adidas, entre otras, han tenido problemas de crisis de reputación que se ha sabido porque han sido mal gestionadas. Pero cuando me preguntas, ¿cuáles serían las mejores prácticas para, vaya, qué ejemplos? Yo te diría, pues no hay porque son raras las que te dicen, estuve en crisis y la superé. Y tú dices, pero nadie se enteró. Ahí está el secreto. Eso es gestionar una crisis correctamente cuando casi nadie se entera o cuando solamente un grupo muy pequeño se enteró. Pero en empresas grandes, pues sí tienen sus problemas. Vaya, estos corporativos tan gigantes
tienen sus detalles, pero esencialmente es porque todo lo que se conoce ha sido mal gestionado. Claro, las empresas grandes pues tienen departamentos ya dedicados, uno a la comunicación interna, otro departamento de relaciones públicas, otro a comunicación institucional, inclusive algunos tienen agencias contratadas para que les estén monitoreando todo el tema de la comunicación externa. Vaya, o sea, saber gestionar una crisis es porque han sabido escuchar y han sabido reaccionar. Cualquier persona que haya estado en una crisis sabe lo complicado que es y lo valioso que es el tiempo. Ya en una crisis pasamos de un término de intereses económicos o cual sea el problema, sin importar las características. Puede ser desde un accidente, puede ser desde una explosión grande o cualquier otro, pero aquí lo importante es el tiempo, porque si dejas pasar, dicen que las primeras 6 horas son clave para resolver un problema. Entonces yo también creo eso. Y si se puede en los primeros minutos, es mejor porque te va a ayudar muchísimo a poder lograr resolver el problema como tal y que las cosas se resuelvan. Entonces, cuando me preguntas a qué empresas puedo referir que gestionaron correctamente, pues a ninguna, porque la gran mayoría ha tenido malas experiencias y en función de eso ocurren ciertos cambios estructurales al interior para que no vuelva a ocurrir. Y un dato nada más referencial. Es raro que ocurra una crisis de reputación en una empresa tan grande. Y cuando ocurre, es del mismo tamaño de la empresa. Pero puede que ocurra un problema, pero se reduce porque realmente estas empresas tienen que trabajar mucho su comunicación. Entonces, sí he escuchado, por ejemplo, Audi aquí en México, en el estado de Puebla, que es donde se ubica la planta, ahí tuvieron un problema, pero se resolvió afortunadamente y, bueno, pues las cosas han salido mejor. Entonces ya es raro escuchar este tipo de situaciones, aunque recordemos, mientras existan humanos, hay un margen de error. Efectivamente, tal y como lo menciona, el tema de que sí, hay empresas que pueden salvarse o manejar su tema de crisis, pero igualmente, por ser el hecho de tal vez ser empresas grandes, se puede llegar a saber o se puede infiltrar la información y eso de por sí los clientes se enteran. Ha habido varios casos justamente también de empresas grandes, tanto en Perú como en México, también como lo menciona, pero el punto es cómo ha sabido manejar y si es que eso ha afectado o no a su reputación. Siguiendo con lo que vendría a ser otro, hablando también de los stakeholders o grupos de interés que son de suma importancia para que una empresa pueda mejorar sus estrategias y procesos con el fin de cumplir los objetivos. ¿Cómo se podría mejorar la relación existente con este grupo a largo plazo? Mira, esta es la tercera ocasión que lo menciono, la escucha activa. Cuando tú le preguntas a tus proveedores, a tus clientes, no los que estás buscando, no los que estás prospectando, a los que ya tienes, si les preguntaran, sin importar, empresa grandota o emprendimiento, oye, ¿cómo puedo mejorar mi servicio? ¿Qué áreas de oportunidad tú encuentras en mi producto, en mi servicio? ¿Cómo te puedo servir mejor? Y cuando obtienes ese feedback, es oro molido. A veces las empresas, los emprendedores, están más preocupados por buscar nuevos clientes que por conservar los que ya se tienen. A veces los propios emprendedores son los que dicen, no, ¿sabes qué? A este cliente ya ni le vendas porque ni nos paga ni nada. Oye, espérame, ¿sabes por qué no te ha pagado? O sea, ¿lo has escuchado? A lo mejor él tiene una mala experiencia tuya y tú estás pensando lo mismo que él. Pero si tan solo le preguntaras, te aseguro que te ayudaría a mejorar tus procesos, tu comunicación, o sea, te daría herramientas para entonces trabajar en la mejora continua de tu proyecto, de tu negocio, de tu empresa, sin importar el tamaño. Entonces, esto que comentas de trabajar en una buena reputación, pues mira, si yo te ofrezco un servicio y ya una vez que lo hayamos terminado y te pregunto, oye, Catherine, ¿qué te pareció el servicio?
¿crees que podamos mejorar algunos aspectos? ¿Te sentiste satisfecha? Y tú dices, pues mira, me hubiese gustado esto. Ah, perfecto, lo anoto. Y a lo mejor, como cortesía, yo te ofrezco a lo mejor una extensión del servicio o te doy a lo mejor un producto, ¿no? Y tú dices, oye, qué gran detalle. Pero eso genera una buena reputación. Eso genera una imagen, una percepción de, oye, pues mira, ya no me cobraron esto porque realmente, pues, solamente porque les di mi opinión. Entonces, el escuchar a los stakeholders, a estos grupos de interés para mejorar nuestros procesos, nuestra comunicación inclusive, pues te va a dar mucho oro cuando realmente te preocupes por los clientes con los que ya estás trabajando. Los clientes son importantes para todos, sí, pero mientras más vayas consolidando a estos clientes que ya tienes, a estos proveedores, ellos se vuelven tus embajadores de tu marca. Porque al tener un buen servicio, vienen las recomendaciones. Entonces, esto es lo bonito de crear relaciones de largo plazo. Las relaciones públicas son esenciales y cuando tiendes esos puentes de comunicación y la comunicación fluye, ya no necesitas inclusive marketing digital, porque esto es marketing orgánico, el que te recomienda, el que te dice, oye, fíjate que los chicos del equipo de Soy Joel pues son geniales, ¿no? Por esto, me lo recomiendas, claro. Esa es la mejor publicidad. Esos son los mejores embajadores. ¿Y sabes por qué? Porque creaste una comunicación fluida. Nada más. Y no requieres hacer inversiones gigantescas. A veces pensamos en el emprendimiento principalmente, que cuando decimos vamos a hacer un plan de comunicación, estoy pensando en marketing digital. Y yo digo, no, espérame, hay muchas cosas, o sea, necesitas construir una comunicación, créate una reputación de entrada, ¿no? Porque vas a ofrecer servicios y todo el mundo apuesta por el marketing digital, que es una herramienta extraordinaria. Desafortunadamente hay agencias y hay expertos, mercadólogos, que no hacen otra cosa más que comprender cómo funcionan los algoritmos de las diferentes plataformas. Pero rara vez estos expertos tienen conocimiento del comportamiento del mercado, del sector donde están trabajando o a la empresa o emprendimiento que van a trabajar. No es lo mismo una panadería que una ferretería, que una carpintería, o sea, son nichos totalmente distintos. Entonces, trabajar una comunicación fluida, trabajar con herramientas que realmente te permitan construir relaciones de largo plazo, te va a dar, yo creo que la mejor recompensa, las recomendaciones, el boca a boca, el servicio, y eso te crea reputación. Entonces, la comunicación es esencial en todo. Como tal lo dice, la comunicación es esencial de todo. Usualmente la mejor forma de poder llegar a más clientes, a más personas, es exactamente eso, recomendación cuando hablas o interactúas con otros y es como que te vas creando tú mismo tu base de tu reputación y vas captando más personas por el hecho de que tienes buenas recomendaciones de tus antiguos clientes. Sí, siempre, mira, de los casos que yo recomiendo, sobre todo a los emprendedores, es que puedan crearse esa reputación mediante, yo creo que ser más empáticos. Somos seres humanos al final del día y somos emocionales y por ende, si hoy estoy de malas, probablemente piensen que yo soy un ogro, pero a lo mejor era el momento. Entonces, pero ya me estoy creando una imagen. Ese es el punto. No, es que yo conozco a Marco y, ¿no? Hay cosas, muchas cosas que se pueden cambiar mediante una buena comunicación. A los emprendedores, yo les diría que hay que trabajar un plan de comunicación natural y claro, siempre mediante una estrategia coherente de lo que quieres ofrecer. No se valen las mentiras, porque cuando comunicas mentiras, obtienes mentiras también. Y eso no es correcto. Tampoco hay que exagerar las cosas. Si eres emprendedor, pues reconoce que eres un emprendedor. Si eres un empresario, bueno, ya la propia experiencia te dice que hay que ser muy cautos. Si eres un gran corporativo, bueno, pues ya trascendiste por diversas etapas y entonces ahora hay más cosas por trabajar.
Ya por último, para culminar con recomendaciones para nuestros espectadores que deseen conocer más sobre la implementación de las relaciones públicas para lograr construir relaciones sólidas, ¿qué consejos brindarías a un emprendimiento que está pasando por una situación de crisis y de qué forma podría recuperar su reputación de manera eficaz? En un emprendimiento es difícil que haya una crisis, ¿no? Porque si hay una crisis, lo más seguro es que el negocio termine. Y se dan los casos. Solo que hay que recordar que el tiempo es lo más valioso que se tiene. Y entre más rápido confrontes la situación, más rápido puedes resolver las cosas. Aquí voy a hacer una recomendación muy importante en dos sentidos. La primera, toda empresa, todo emprendimiento que realmente quiera llevar a cabo su proyecto de forma legal, en los mejores términos, debe de tener un abogado corporativo. A lo mejor no de planta, a lo mejor puede ser un despacho o no sé, pero deben de tener un abogado que entienda el sector donde estás trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las pymes, cuando los emprendimientos tienen un problema, ¿qué es lo primero que hacen? Piden referencias de abogados. Y entonces les recomiendan al abogado que divorció al primo, del cuñado, del tío, ta, ta, ta. ¿Y qué pasa cuando el abogado llega y te dice, oye, sí, yo te voy a ayudar? Oye, mira, tengo un problema con mi empresa. ¡Pling! Les brillan los ojos. ¿Por qué? Porque el abogado está preparado para litigar. Ese es un punto muy importante que todo emprendedor debe de saber. Un abogado está preparado para litigar. Es decir, él va a apostar porque se vayan a juicio. Porque para eso se entrenó. En cambio, quienes nos dedicamos a las relaciones públicas, les decimos que nosotros no queremos el juicio. Y a mayor rapidez en resolverlo, es mejor para ti, empresa. Entonces, ¿por qué es importante tener un abogado? Porque es el que te va a ayudar en un proceso de una crisis. Si hoy día una empresa pequeña, mediana o grande tiene un problema, debe de contar con un abogado que sepa de lo que está haciendo, lo que está hablando, del entorno, del conocimiento, del sector donde está trabajando. Pero si puedes consultar a una agencia de relaciones públicas y dile, estoy pasando por una crisis y no quiero hacer uso de un abogado, mejor. Porque esa es la gran diferencia. Las relaciones públicas trabajan y agotan los acuerdos, los entendimientos, para que no llegues a esos extremos. Por eso la importancia de saber gestionar una crisis es justamente eso, agotar el diálogo, agotar las mejores formas de llegar a un acuerdo con el afectado o las afectadas y evitar eso para lo cual los abogados, que son necesarios, yo no digo que sean malos, no, hay abogados extraordinarios, así como hay abogados terribles, hay agencias de relaciones públicas extraordinarias y Perú se puede jactar de tener una de las mejores agencias, ¿no? A nivel mundial, pero también hay agencias que solamente se dedican a otras cosas y no necesariamente a hacer comunicación. En ese sentido, mi mejor recomendación para los emprendedores es que consulten a un experto en comunicación y díganle, oye, yo quisiera trabajar la comunicación de mi empresa, pero no sé cómo. 2, 3 consejos no se le niegan a nadie. Y en su momento también tener un abogado como último caso por cualquier situación. Pero hay que obtener referencias de ese abogado. ¿Para qué? Pues para que puedas saber si confías en él. Porque no es lo mismo un abogado especializado en derecho civil, en derecho familiar, en derecho ambiental, en derecho corporativo. O sea, hay tanta especialidad dentro de la abogacía que no todos los abogados son los ideales. Entonces, recomendación, consulta a una agencia de relaciones públicas, a un experto en relaciones públicas y dile, ¿cómo puedo trabajar mi comunicación? 2, 3 consejos son gratuitos, no pasa nada. Ya después, oye, es que quiero implementar un programa, bueno, ya es otra cosa, vemos otros temas, ¿no? Pero mi recomendación para estos emprendedores es trabajen su comunicación sin importar si es un emprendimiento o es una gran empresa. Efectivamente, como tal lo dice, preferible es primero comunicarse o saber
escoger el área o el departamento de relaciones públicas para el tema de crisis, y si ya, por así decirlo, se sale de las manos totalmente el asunto, consultar con un abogado, pero con un buen abogado y que sepa de estos temas específicamente y no que necesariamente vaya a juicio, porque muchas veces los juicios no llegan a nada o solamente se gasta más el tema de dinero o se alargan demasiado. Usualmente sucede en eso con el tema de los juicios. Mira, yo solamente te doy un dato. El último caso que atendimos costó alrededor de $250,000. $250,000 por un caso de juicio laboral. Y se extendió los años que quieras. O sea, un juicio laboral ya en proceso puede llevar desde 3 hasta 10 años. Imagínate lo que cuesta diario un juicio. Y los abogados son los más felices. ¿Por qué? Pues porque para eso se prepararon, lo cual es correcto. Yo no digo que sean malos, pero todo se pudo haber evitado si hubiesen tenido un plan de comunicación. Se hubiese sabido comunicar en un principio. Exacto. Eso es a veces lo más lamentable, que a veces dices, bueno, pudiste haberlo hecho, pero quisiste lo contrario. Así que a cualquier emprendedor o empresario, cuiden su comunicación, escuchen a sus empleados, escuchen su entorno, mídanle el pulso y les puedo asegurar que les va a ahorrar millones de pesos, de soles o de dólares o lo que ustedes quieran. Muchas gracias por los consejos y por la entrevista en general, Marco. ¿Puedes invitar a nuestro público a que te siga en tus redes? Claro que sí. Vaya, para las personas que nos ven en el Perú, también aquí en México, pues pueden visitar mi perfil, es Marco Antonio Vázquez, seguramente aparecerá para que ahí lo puedan checar. Yo prácticamente, mi plataforma es LinkedIn, porque bueno, pues es una plataforma donde están profesionales del sector. Facebook, pues no soy muy fan de Facebook, pero vaya, creo que en LinkedIn ahí pueden encontrar mi perfil, o busquen Gralix Consulting y ahí también aparece mi perfil. Ahí pueden consultarnos, siéntanse en la libertad de preguntar lo que consideren oportuno. Reitero, un consejo no se le niega a nadie, sin que esto implique un pago económico, no, sencillamente brindamos asesorías gratuitas, se las podemos brindar a cualquier emprendedor, empresario que busque cómo mejorar su comunicación, lo podemos hacer y pueden seguirnos. Ahí mi perfil es público totalmente, así que si quieren también generar un contacto, lo pueden hacer. Yo generalmente acepto a todas las personas que solicitan envían alguna solicitud de contacto, los acepto porque creo que yo no podría decir que soy un publirelacionista, sino genero comunicación con todas las personas que me siguen o que bien quieren conocer un poco más de su servidor. Y Catherine y al equipo Luis Alcalá, muchísimas gracias, en verdad yo agradecido por este espacio. Habían dicho media hora, creo que me extendí. No se pero preocupe. me apasiona mucho este tema, así que yo a la orden, lo que estimen oportuno, estoy a su disposición y lo que consideren que sea necesario hablar, lo hablamos. De igual manera, como tal, pueden encontrar las redes de Marco Antonio Vázquez aquí en la parte de abajo y en la descripción de este video que se está publicando. Esperamos que les haya gustado y agradeceríamos que lo compartan con sus amigos y conocidos que deseen emprender una idea. Soy Catherine Buiza y nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias.